Muy buenas noches. Bienvenidos a una reunión más. Este martes vamos a continuar con nuestras enseñanzas y el aprendizaje de la palabra y oración. Vamos a orar para poner esto en las manos del Señor. Señor, gracias, Señor. Gracias. Mira, Señor, tú conoces bien el corazón de cada uno de nosotros. Tú sabes que algunos vienen con un corazón tal vez atribulado, otros con cansancio, con fatiga, tal vez otros con temor y otros con necesidades, sea físicas de sanidad o económicas, Señor. Tú lo conoces todo, pero hay muchos también que estamos fortalecidos por tu bondad y tu misericordia y sé que tu plan es fortalecer y dar paz a todos, a toda tu iglesia. Gracias, Señor. Queremos aprender más acerca de cómo desarrollar esa mente de Cristo para que se cumpla en nosotros tu propósito. Nosotros queremos ayudar, Señor, colaborar para que tu propósito se cumpla en nosotros, Señor, de que seamos hechos a la imagen de Cristo, que es nuestro modelo perfecto, que Él nos enseñó el camino que debemos andar. Muchas gracias, Señor. Todo esto, todo este material está en tus manos. Siembra tú la semilla en cada corazón, Señor, para que crezcamos y abundemos en conocimiento de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos a dar inicio al día de hoy con pues el tema que nos ha estado ocupando estas últimas ocasiones, que tiene que ver con la mente de Cristo. Bien. Bueno, vamos a iniciar. Voy a ponerlo para forma de presentación y vamos a dar inicio. Ustedes saben que esta reunión de la iglesia es todos los martes, sea presencial o sea como llegaremos a volver a tenerlo, o sea por Zoom como ahora lo estamos haciendo. Ahora la diferencia que tengo en esta es que aparece en la página de la iglesia por si alguien no la había accesado, pues esa es. Cambió, se modificó y están incluidas mucha más información, la de la costumbre antigua, pero hay algo nuevo en la página. Consulta esta página para que vea lo que está apareciendo. Bien, entonces, el tema es tener la mente de Cristo. Ese es el propósito, esa es la meta, ese es el plan en estas enseñanzas. Esta es la parte número 6 y tiene que ver con el espíritu de sabiduría, la parte para finalizar en esta ocasión, y vamos a iniciar también con el espíritu de inteligencia. Son dos cosas diferentes y enseguida vamos a empezar a verlo. Bien, recordemos entonces que la escritura habla de los 7 espíritus de Dios que nos dan la mente de Cristo y se representa por un candelabro donde aparecen los 7 espíritus que vamos a ir viendo uno por uno. La cita bíblica de Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Bien, aquí aparecen los 7 espíritus. Pastor, no se ve en la pantalla. Perdón. Ok, gracias. Vamos a proyectarla. Sí, tienes toda la razón. No estaba proyectando en la pantalla. Creo que ya. A ver. Sí, ya. Muy bien. Entonces, gracias, Norma. Entonces, estamos diciendo que reposará sobre él el espíritu de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Vamos a ver cuál es la función de cada una de esas ramas que son propósito y son parte del espíritu del Señor, el espíritu de Jehová. En cuanto al espíritu de Jehová, tal como aparece aquí, tenemos espíritu de Jehová, es la fuente de poder sobrenatural que crea los pensamientos de Dios en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo quien siembra los pensamientos de Dios en nuestro corazón, en nuestro más profundo interior.
Espíritu de sabiduría son todos los pensamientos sobrenaturales de Dios en sí mismos. Son los pensamientos sobrenaturales. Espíritu de inteligencia es la iluminación personal de Dios para esos pensamientos que ya puso en nuestro corazón. Espíritu de consejo son las instrucciones específicas personales de Dios para tomar decisiones buenas, para que tomemos buenas decisiones. Perdón. Espíritu de poder es la habilidad sobrenatural de Dios para cumplir esos pensamientos de nuestras vidas. Es el poder que genera, ya una vez que tenemos el pensamiento, la sabiduría del pensamiento, la inteligencia, tenemos también el consejo y ahora el poder para llevarlo a cabo. El espíritu de conocimiento es experimentar ya la vida de Dios, sus pensamientos en nosotros en lugar de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos se hacen a un lado, se eliminan porque ahora tenemos los pensamientos del Señor actuando en nosotros. Bien. Espíritu de temor de Jehová es caminar en el amor y verdad de Dios, huyendo de cualquier cosa que sofoque su espíritu. Ese es temor de Jehová. Bien. A forma de repaso, como a medio de repaso, vamos a repetir. Espíritu de Jehová, que en hebreo es ruach y en griego neuma. Neuma, que es viento. Eso es lo que significa la palabra en griego, neuma. Bien. Dijimos también que hay 4 formas en que el Espíritu Santo ministra a cada persona, a cada uno de nosotros. Cuando somos incrédulos, cuando apenas vamos a dar el paso de fe, antes el Señor estuvo trabajando con nosotros para llevarnos a Cristo. De diferentes formas nos fue conduciendo en misericordia y en algunas ocasiones forzado de alguna manera para que lo más importante se realice en nuestra vida, que es la salvación. Segundo, viene dentro de nosotros y vivirá permanentemente. Ahí permanece el Espíritu Santo, no sale, nuestra función es que no contristarlo, dejarlo en libertad, no sofocar la voz del Espíritu y el mover del Espíritu en nosotros. Tercero, viene sobre nosotros para darnos poder sobrenatural para ser testigos. Aquí es donde está el poder, no es en la habilidad de la mente, de la habilidad de un orador, es de alguien que puede convencer o manipular. Por supuesto que eso sería humano y no divino, lo que estaría obrando en nosotros. Pero el Espíritu Santo es quien nos dará el poder sobrenatural para ser testigos y hablarle a la gente. Y muchas veces las palabras que le estás compartiendo, de alguna manera, algún ejemplo, alguna palabra, alguna ilustración que tú estás dando, viene a ser justo a dar en el blanco del corazón de la vida de esa persona y entonces se convence de que es Dios quien está hablándole a través de lo que tú estás haciendo. Y cuarto, continuamente nos rellena para que la vida de Dios continúe fluyendo de nuestro interior a nuestras vidas. Las primeras son, las 3 primeras son por gracia. Vienen desde el momento en que recibimos al Señor Jesús, está operando ya estas 3 capacidades, estas 3 habilidades que el Señor puso en nosotros. La cuarta, es necesario que nosotros hagamos un trabajo, es necesario que permanezcamos como vasos limpios, totalmente limpios y dispuestos, vacíos de nosotros, vacíos de la carne y dispuestos para que el Señor llene con su gracia, su habilidad y su poder para que salga como ríos de agua viva de nosotros. Bien, ahora, también dice del Espíritu Santo que es fuente de agua viva. Aquí me voy a ir despacio porque quiero profundizar, abundar un poquito más en esto que en ocasiones se presta para confusión. O por lo menos al principio a mí me pasaba esa situación. Jesús dijo del Espíritu Santo, él dijo en Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto
Dice el 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Él estaba anticipando, él estaba diciendo que llegará un momento en que correrán ríos de agua viva todo el que viniera a él, el que creyera en él, y refiriéndose al Espíritu Santo de todas las habilidades que hemos ya compartido aquí. Ahora, con respecto a estos dos versículos, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Dejar que el Espíritu Santo fluya en tu vida como ríos de agua viva. Dejar que salga, no se estanque, que no formes un bloqueo en tu corazón, en tu vida, que fluya el Espíritu, que rebose en ti. Llénate continuamente del Espíritu y serás de bendición para otros, para ser de bendición para otros. Esa es la función de cada uno de los hijos, de nosotros los creyentes, los que le dijimos al Señor, Señor, heme aquí, soy pecador, te pido perdón, límpiame, lávame, Señor. Quiero ser una nueva criatura y servirte. Ven y gobierna en mi corazón. El Espíritu Santo en ese momento empieza a fluir en nuestro interior, a llenar nuestro interior, a habitar en nuestro interior y empieza a salir todo eso inundando todo nuestro ser, empieza a inundar nuestra alma, aún nuestro cuerpo, y después sale para rebosando para alcanzar a otros. Ahora, dice de los 7 espíritus de Dios que nos dan la mente de Cristo, dijimos, ya vimos espíritu de Jehová, ahora la semana pasada empezamos a ver espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría es lo que vamos a empezar a tocar en esta ocasión. Bien. ¿Qué habla del espíritu de sabiduría? Es la segunda habilidad, es la segunda capacidad que el Espíritu Santo, si ustedes se fijan en la anterior, el Espíritu Santo es el centro del candelero, es la parte central que aparece aquí, tal como se los estoy mostrando, ¿no? ¿Sí? Aquí aparece en esta parte central y todas estas son las capacidades, las habilidades que el Espíritu quiere que desarrollemos. Ya están en nosotros, pero debemos desarrollarlas. Vamos a entonces a ver cada una de ellas. Espíritu de sabiduría, dijimos, en hebreo es chokmah y en griego Sofía. Bien. La primera función u operación de la mente de Cristo en nosotros es esta, es la función u operación, además de que ya tenemos el Espíritu Santo, pero esa rama de la sabiduría es la función y la operación. Producida por el Espíritu de Jehová es el Espíritu de sabiduría. El Espíritu de sabiduría son todos los pensamientos sobrenaturales de Dios que ha puesto en nuestros corazones cuando nacimos de nuevo. Ya está ese espíritu de sabiduría en nuestro interior para que todos los pensamientos de Dios estén en nosotros. No hemos terminado. Va a seguir esto adelante. Hasta el momento, esto es donde vamos. La Escritura nos dice que la palabra de Dios, su sabiduría, en otras palabras, es escrita y grabada en nuestros corazones en el momento en que creímos en él. Ahora sí, quiero irme lento porque no quiero que queden lagunas. Bien, saben que les voy a pedir una cosa. Contrario a lo que hemos estado haciendo y para que sea recibida, para que sea aprovechada la enseñanza, si hay alguna duda, por favor, abra su micrófono y pregunte. Si la puedo contestar, con gusto, y si no, la contesto posteriormente. Bien, ¿qué dice Hebreos 8:10? Hebreos 8:10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Cuando leemos esto decimos, ok, esto es para Israel. Bien, pero yo no soy parte de Israel. A ver, analicemos un poquito lo demás que dice la Escritura. Ustedes saben que hay un judío
que Dios envió como apóstol de los gentiles. Ese es Pablo. Ante Saulo de Tarso, el apóstol Pablo nos va a aclarar esto. Dice Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. No estamos hablando de carne, de persona por nacionalidad geográfica, sino que es judío el que lo es en su interior, lo interior, y la circuncisión es la del corazón. La circuncisión del corazón es echando fuera el cuerpo carnal. En la circuncisión del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así es que, bien, entonces, no es para todos los judíos. Según esto, los judíos realmente son los que es en el interior, los que hemos recibido al Señor, los que hemos, a la hora de recibir al Señor, la carne va a la cruz juntamente con Cristo. Sabemos que es una lucha, pero ya está vencida y ya es nuestro trabajo que no intervenga más en nuestra vida. Bueno, ¿y qué pasa con los judíos? ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con las promesas de Dios? ¿Todas las promesas de Dios se cumplen, sí o no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los judíos? Bien, en Romanos más adelante, capítulo 11, versículo 25, dice el apóstol Pablo aclarando acerca del Israel físico, los descendientes de Jacob físicos, por su genética. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento, quiere decir corazones que no aceptan a Jesús en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud, la totalidad de nosotros los gentiles, los que no éramos judíos de nacionalidad. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Fíjense en esto, este versículo 26. El Señor va a hacer que después, cuando se complete el número de todos los gentiles, en el momento en que sea el último que está previsto, que fue elegido y que estuvo en el camino de Dios, que recibió el Señor, luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará a Jehová de la impiedad. Aquí se van a cumplir las promesas de que los descendientes de Abraham, de Israel, serán salvos. Todos nosotros somos descendientes de Abraham porque es el padre de la fe. Entonces, ya creo que está suficientemente claro que en el momento de la conversión nosotros tenemos el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios ya está en nosotros y posteriormente va a estar en el pueblo de Israel. Nosotros somos una nación santa, somos una nación, pero no somos una nación terrenal, somos una nación celestial. Bien, creo que hasta aquí debe de haber quedado suficientemente claro. Les abrí la posibilidad de que hagan preguntas, pero de cualquier forma. Entonces, bien, sigamos pues. Sabiduría en nuestros corazones, en nuestro interior, quiere decir. La sabiduría de Dios es nuestro plan para la vida, es nuestro plan de vida. Esto es la forma de vida. Su sabiduría nos dirá cómo entrar, salir y discernir entre lo bueno y lo malo. Recordemos que en Primera de Reyes 3, versículos 7 y 9, Salomón le pidió eso al Señor. Yo no soy muy joven, me dejaste como sucesor de David, mi padre, pero soy muy joven como para gobernar este gran pueblo. No discierno entre entrar y salir, ni entre lo bueno y lo malo. Necesito que me des sabiduría. Esa es la sabiduría que le dio Dios, que fue superior a toda la sabiduría que había en el mundo, porque dijo, no ha habido alguien tan sabio como Salomón, ni antes ni después lo habrá. Así que la sabiduría de Dios es el fundamento de nuestras vidas y la base sobre la cual el resto de nuestra casa espiritual será construida. Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edifica la casa, se edifica y prudencia se afirma.
Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Bien, entonces, vamos a orar. Señor, ¿cuánto necesitamos esta sabiduría? Te suplicamos, Señor, tal como lo hizo Salomón. Si no tenemos esta sabiduría, estamos perdidos. Seguiríamos en oscuridad, Señor. Pero tú pusiste a el Espíritu Santo en nosotros para dar esa luz que necesitamos para entender tus planes, Señor, tus propósitos, tus pensamientos, y nos los das a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Queremos ser dóciles, sujetos, atentos a la voz de tu Espíritu y a lo que leemos, lo que recibimos de tu palabra, Señor, para que esa sabiduría, esa capacidad que nos dio ya el Espíritu Santo, la podamos tomar. Es un regalo que se nos ofrece, y si nuestras manos están extendidas y la recibimos, puede ser desarrollada en nosotros, pero depende de nosotros estar atentos y hacer varias cosas para que esto suceda. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, sigamos. Vamos a dar un ejemplo. Un ejemplo donde dice, no solo de pan vive el hombre. Así es el nombre del ejemplo. Recordemos que en Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios debería ser más preciosa para nosotros que la comida. Estas palabras de Mateo 4:4 son del Señor Jesucristo, nuestro ejemplo, nuestro pastor, el que nos guía, al cual queremos tender a parecernos. Toda la palabra que sale de la boca de Dios debería ser más preciosa para nosotros que la comida. Vamos entrando un poquito más. Solamente si permitimos que la palabra de Dios entre a nuestra parte más interna, a nuestro espíritu, y empiece a cambiar y transformar nuestras vidas, vamos a experimentar de verdad lo que significa la Escritura cuando dice que debemos comer su palabra. Entonces, cuando nos llenamos de ese alimento espiritual, va a ser más importante para nosotros que el alimento físico, material, para nuestro cuerpo. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Palabras de Jeremías, palabras en el espíritu que habló Jeremías. En estos tiempos finales, no podemos darnos el lujo de solamente probar la palabra de Dios de vez en cuando, usarla como un remedio para cuando estamos en apuros, cuando estamos en angustia, o solamente para poder cumplir lees la palabra, sí, yo leí un versículo, yo leí un salmo, o leí un proverbio. Ese es alimento. Si tú te conformas con poquito alimento, entonces va a haber consecuencias. Veamos por qué. Porque entonces no podremos estar firmes contra las artimañas del enemigo. Serás presa fácil. Estás en inanición, con falta de alimento espiritual para combatir a un enemigo espiritual de nosotros, de Dios y de nuestras almas. Entonces, las artimañas del enemigo o soportar las pruebas que Dios permite en nuestras vidas. Van a venir momentos de tribulación. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis, algunas son trampas del enemigo y otras son pruebas que Dios envía para perfeccionar nuestra fe. Veamos, solo crecemos en proporción directa a la dieta diaria de palabra de Dios que estemos comiendo. Y más adelante voy a hacer una aclaración acerca de esta palabra de Dios. Pero, por favor, conozco personas que tienen muchos años de pertenecer a una iglesia, pero no han crecido, porque no tienen tiempo, porque no tienen oportunidad, entre comillas, es lo que dicen, es lo que aseguran, de llenarse de esa palabra.
Tristemente eso pasa. Y hay otras personas que son de una conversión más reciente, pero que han crecido, que han madurado bastante porque han estado llenándose, alimentándose de la palabra de Dios. Y eso hace que, tal como lo dice aquí, que empiece nuestro espíritu y nuestro ser a absorber esa sabiduría, esos pensamientos de Dios que están en la palabra. Bien, nuestras acciones del día a día son determinadas en gran parte por la cantidad de tiempo que hayamos pasado en la palabra de Dios ese día. Y ya lo he comentado y lo voy a repetir porque yo lo he visto palpable en mi vida y sé que en la de muchos hermanos lo he escuchado como testimonios y sé por lo que veo, por sus frutos. Cuando tú lees, cuando le das el primer lugar a Dios en tu agenda diaria, cuando es al primero que recurres, a escuchar a esa reunión privada, a solas con Dios, cuando lees la palabra, cuando oras, cuando estás atento, cuando estás meditando, te vas a dar cuenta de que durante el día va a haber ocasiones en los que la palabra que leíste te va a ser demasiado útil, porque va a venir claridad en cuanto a cómo actuar. En otras ocasiones, a la hora de que estás leyendo, vienen respuestas de oración, vienen claridad en cosas, pues viene claridad en las cosas que Dios está tratando de hablarte a ti y a mí. Eso es tan importante, pero no es solamente leer por leer. No debe ser así. Podemos caer en el error que tenían los fariseos. Los fariseos conocían muy bien la palabra. Eran expertos en la palabra. Saulo de Tarso era fariseo de fariseos. Él se calificó como fariseo de fariseos. O sea, dentro de los fariseos era más fariseo. O sea, era alguien dedicado a fondo en lo que tenía que ver con el fariseísmo o con todas las ordenanzas y las palabras, igual que los escribas. Pero el Señor les decía hipócritas. Muchas veces los calificó de hipócritas. Miren, solo al leer y comer su palabra, recordaremos sacar la basura de nuestros pensamientos, llámese carne, llámese pasiones desordenadas, llámese como usted quiera llamar, pero salen porque se limpia el vaso y deja entrar la mente de Cristo. Entonces entra la sabiduría. ¿Por qué? Porque estamos deleitándonos con la palabra. Si tú quieres llenar un vaso lleno hasta el tope y quieres servir más, no tiene cabida. En el momento en que entra la palabra y empiezas realmente a digerirla, meditando, atendiéndola, todos los pensamientos carnales, los planes, los propósitos, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, decía alguien, pero ese sentido común tiene que salir, porque somos hijos de Dios y nuestro camino es un camino guiado por el Espíritu, nada que ver con la carne. El Espíritu y la carne son enemigos, nada que ver. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces estaremos preparados para lo que Dios permite que pase en nuestras vidas. ¿Quieres estar preparado? ¿Y por qué me pasa esto? Y yo no entiendo. ¿Y qué me está pasando? ¿Y por qué el diablo viene? ¿Y por qué me ataca? ¿Y por qué no puedo hacer las cosas como Dios dice? Aquí está la respuesta. Esta es la respuesta. Vamos a orar. Señor, Señor, es tu palabra, Señor. Tú nos diste tu palabra. Dice tu palabra que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, en la rectitud, a todo hombre y mujer, para que seamos las obras que tú preparaste, andemos en las obras que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo, para el servicio del reino. Señor, tu palabra es vida, tu palabra es pan, tu palabra es alimento, tu palabra
es parte importante de la armadura espiritual, la armadura del espíritu. Tu palabra es sin tu palabra no tenemos, Señor, fuerza para combatir, ni fuerza para resistir, ni para crecer más como tú lo planeaste, Señor, sino quedaremos como inválidos, quedaremos como sin alimento. Sí, Señor, lo entendemos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora queremos poner atención en esto, Señor, porque esto es personal. Esto no tiene nada que ver con en qué lugar ocupas, ni quién eres, ni a qué te dedicas. Esto es del Espíritu de Dios al Espíritu nuestro hablando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, miren. Les decía que no se trata nada más de leer, 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 porque los fariseos lo hacían y nada más no captaron nada, no cambiaron nada, ni los fariseos, ni los escribas dedicados a eso, nada. Ahora, la principal diferencia entre las palabras logos y rema, ¿qué quiere decir esto de las palabras, las palabras, un momento, por favor, las palabras logos y rema? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Mire, la palabra logos, está en griego, se refiere a la revelación objetiva. Es la palabra eterna de Dios, es la palabra escrita, es la Biblia absoluta, la palabra escrita absoluta para todo creyente en todo lugar. Cualquier creyente tiene acceso al logos de la palabra. Ahora, hay otra palabra en griego que es rema, que se refiere a la revelación subjetiva, ya no objetiva, sino subjetiva, contemporánea de este momento, de tu día, del 11 de enero del 2022 y así todos los días de tu vida, particular para una persona. Es la palabra revelada. Dios te está hablando a través de lo que estás leyendo y entonces vas a comprender cómo esa escritura se va a aplicar perfectamente a una decisión que vas a tomar durante el día, a una situación que vas a vivir, a un ataque del enemigo para combatirlo y resistirlo, a una prueba en la cual vas a tener la fortaleza para decir, sé, Señor, que tú vas a mi lado. Sé, Señor, que tú vas conmigo y que tú derrotarás a mi enemigo. Si yo permanezco fiel, yo sé que, Señor, que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Gracias, Señor. Lo dirías y lo experimentarías. Alguien puede recibir una revelación espiritual sobre el significado de cierto versículo bíblico, una revelación que nunca antes hubiese entendido. Estoy seguro que muchos de los que estamos hoy aquí nos ha sucedido que cuando lees un versículo que has leído muchas veces, que lo has pasado infinidad de veces, vas a darte cuenta de no había entendido esta profundidad. ¿Por qué? Porque está viva, la palabra de Dios es viva. Es como una espada de doble filo. Es una palabra viva que está actuando, que nos está hablando a nosotros. Un rema también es una instrucción específica para lo que estamos pasando. Atención, ¿quieres un consejero? ¿Quieres saber qué es lo que estás pasando? Un rema es una instrucción específica para lo que estamos pasando o una directriz para darnos dirección, para dar luz acerca de una decisión que tengo que tomar. Una decisión importante que tengo que tomar o revelar una situación para no arriesgarme. El Señor te avisa, el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño. Para tomar acciones o no tomarlas. Es una voz de alerta, de alarma. Eso es lo importante. Esto no lo pueden tener. Sí. ¿Podría ponernos un ejemplo de la palabra rema? Rema. Ok. Mira, ¿eres Franz? Sí, bueno. Un rema. ¿Perdón? Sí.
Bueno, voy a seguir. Un rema de la palabra es, yo leo un versículo y quiero recordar algún ejemplo para mí. Vamos a decir, se aplica mucho el Salmo, por decir, el Salmo 23. El Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Estás pasando por una situación y esa palabra que estás leyendo en ese momento, te está hablando Dios y dice, ten paz, estás atribulado, ven, deja tus cargas sobre mí. Los que estés trabajados y cargados, venga y yo los haré descansar. Cada palabra, cada una, me está hablando a mí diferente que le puede estar hablando a otro. El Salmo 23 es multifacético, tiene como si fuera un diamante con muchas caras. Para ti te habla de una forma, en ese momento a mí me habla de otra. Es como en las prédicas cuando se está hablando, se está predicando, el tema, la palabra, la extracción de la palabra que hace el expositor, el predicador, a ti lo puedes estar recibiendo como una palabra de aliento, una palabra de consolación, pero para otro, en alguna parte la recibió como una exhortación, una amonestación, y salen ambos y dicen, oye, qué dura estuvo la palabra, muchas pedradas. Y el otro dice, ¿te parece? Yo sentí que como que era un ungüento para mí, como que era aceite que cayó sobre heridas que yo tenía. La palabra actúa en muchas direcciones en cada persona. Ese es el rema. El logos es lo escrito. El rema es, ¿qué me está diciendo Dios a mí a través de este versículo? Que es tal vez diferente de lo que te está diciendo a ti. No sé si quedó claro. ¿A quién preguntó? Por Sí, favor. fue Danilo ¿Sí? el que preguntó. ¿Quién? Danilo, Danilo. sí. Ok, Danilo, gracias. ¿Sí quedó claro, Danilo? Sí, gracias. Perfecto. Bien, sigamos entonces. Si alguien tiene falta de sabiduría, tan conocidos estos versículos, yo sé que ustedes me lo pueden recitar de memoria, pero vamos a facilitarlo al escribirlo aquí. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala, solo pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Por supuesto, a todos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los otros no pueden recibirla, no tienen al Espíritu Santo, no tienen esa en el candelero, en el candelabro. Recuerden que una de las funciones o de las capacidades del Espíritu Santo es la sabiduría. Pero si tú no la tienes desarrollada, si todavía no tienes esa capacidad de entender la palabra, pídele a Dios. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Pídele a Dios. No digo que no te la va a dar hasta la milésima vez, no. Te digo que va a ir abundando y abundando y abundando. Señor, dame sabiduría para entender esta parte, Señor. No lo entiendo. Y puede ser que a mí, yo la necesito continuamente, esa sabiduría, y se la pido al Señor. También dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, a las olas, que es arrastrada depende de si el viento viene de un lado o viene del otro, y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si estás teniendo problemas para disciplinarte, leer y escuchar de Dios, la sugerencia adecuada es conseguir un buen plan de lectura diaria de la Biblia. Necesitas disciplinarte, necesitas educarte, necesitas poner tus límites diarios. La palabra de Dios ahí es tu relación con Dios, de ahí va a salir la sabiduría, de ahí te vas a entender cómo actuar. Y hay veces que vamos por la vida actuando como bien nos parece. No, pues es que por mi experiencia. Y tu experiencia te ha llevado a dónde. Cuando lo que actúas es conforme a la voluntad de Dios, entonces vas a ver que sin experiencia, que vas a ver concretarse
acomodarse las cosas para que se consiga el plan de Dios. Miren, hay muchísimos planes de lectura diaria, demasiados planes y unos muy buenos. Yo quiero compartirles el que yo uso y he usado muchísimos años, bastantes años, y yo he encontrado que a mí me alimenta, he encontrado que se relaciona el Antiguo con el Nuevo Testamento y quiero presentárselos a ustedes. Este es mi plan de lectura personal. No es el que, por supuesto, no es que todos lo tengan que seguir, pero haría mal si estoy hablando de esto y me preguntaran, bueno, ¿y tú cuál usas? Eso es lo que quiero hablar ahorita. Miren, yo dividí, bueno, yo no, está dividida la escritura en Antiguo y Nuevo Testamento. Aquí están los libros que aparecen, Génesis, Éxodo, etcétera, luego Josué, etcétera. Aquí están por grupos, ahí están los colores, está por separado. Son 8 grupos. Este es el grupo 1, 2, 3, este es el 4, los profetas mayores, los profetas menores es el 5, los 4 evangelios y luego los hechos, que es parte también en ese grupo, y luego viene el grupo 7, que son todas las cartas del apóstol Pablo, y luego todas las cartas de los demás, Santiago, Pedro, Juan, Judas y Apocalipsis. Bien, esos son los 8 grupos. ¿Qué es lo que yo hago? En mi plan de lectura diaria funciona así. Vamos a poner un ejemplo. El día 1, tomo del grupo 1, o sea, del Pentateuco escrito por Moisés, por decir algo, de Génesis, que es el primer libro de ese grupo, tomo el capítulo 1. Luego me voy al grupo 2, no voy a acabar todo el Génesis, solo el capítulo 1. Me voy al grupo 2 y tomo Josué capítulo 1. Y luego me voy al grupo 3 y tomo Job capítulo 1. Así lo voy a hacer. Y yo le pongo una marquita, capítulo 1, Josué capítulo 1, Job capítulo 1. Les voy poniendo marcas a cada uno para saber dónde me quedé. El siguiente día voy al grupo 4, perdón, el segundo día, perdón, el día 2 voy al grupo 4, tomo Isaías, de los profetas mayores, Isaías capítulo 1, Oseas 1 y Mateo 1. Ahí están los 3. Ahí está la flechita amarilla diciendo en dónde. Después, el tercer día, me voy a Romanos capítulo 1, Santiago capítulo 1 y vuelvo a empezar en el grupo 1 en Génesis capítulo 2. ¿Por qué? Porque ya vi el 1. Ya está marcado. Ese es el plan que yo sigo. Y de ahí es de donde me alimento. Si les es útil, puede usarlo. Si no, use cualquiera que vea que le satisface, le alimenta, le ordena la forma de hacerlo. Todos los días en la primera hora, después de orar, primero oro y después hago esto que les dije. No estoy hablando de 3, cada uno va a hacerlo como quiera. Puedes leer 3 capítulos o puedes leer más. Puedes leer más. La verdad es que yo leo un capítulo de cada uno de los grupos al día, el primer día. El 1 del grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y hasta ahí. Bien, ese es mi plan. Bien. Un momento, por favor. Ok, nos falta este poquito y terminamos con este para dejar el siguiente, la siguiente habilidad para la próxima. Así que la Biblia entera es la sabiduría escrita de Dios y es algo en lo que creemos totalmente y recibimos en nuestro corazón. Esto lo hablo por mí y creo que ustedes también. No siempre entendemos, no siempre entiendo, percibo o comprendo algunos de los significados completos de la escritura. Aquí me detengo, Señor, necesito tu sabiduría, Señor. Tú dijiste, el que tenga falta de sabiduría, pídala, al cual Dios le da abundancia, pídale a Dios que da abundantemente y sin reproche y le será dada. Yo clamo a ti, dame sabiduría
para entender esta parte. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué significa? ¿Cómo impacta esto en mi vida? ¿Cómo afecta las decisiones? ¿Qué estoy haciendo que debo dejar de hacer o qué no estoy haciendo que debo empezar a hacer? Señor, háblame. Dame esa sabiduría que necesito. Como dice Pedro 1:21, la sabiduría, Proverbios 1:21, la sabiduría es solamente la entrada a la ciudad, es la apertura de las puertas. Esa es la sabiduría. Nos faltan otras cosas. En otras palabras, la sabiduría es solo el primer paso. Segundo paso, el entendimiento. Siguiente es al entendimiento. Primer paso, al entendimiento y luego al conocimiento. Esas tres van a fluir. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí porque aquí terminamos con la sabiduría. La siguiente, vamos a empezar con otro tema que es el espíritu de inteligencia y vamos a ver cómo funciona ese espíritu de inteligencia. Bien. Bien. La verdad es que nosotros estamos tan urgidos de esa sabiduría, tan urgidos de recibir esa sabiduría para actuar en nuestra vida, tal como lo estaba leyendo hace un momento. Y quiero abundar en la importancia de la lectura de la Biblia. Hermano, no es religiosidad, por supuesto que no. No es mi interés que lo hagan porque voy a obtener algo. ¿Saben qué? Les voy a confesar, sí obtengo algo. Perdónenme, pero sí obtengo algo. Saben que yo soy responsable por las almas. Dice, como aquellos sujetados a vuestros pastores, porque ellos son responsables por vuestras almas. Yo tengo que darle cuentas a Dios por las almas de las hijos de Dios que vienen, que están en esta iglesia y que son parte de este ministerio. Es mi responsabilidad, yo tengo que dar cuentas a Dios. ¿Qué hiciste? ¿Por qué no les enseñaste? ¿Por qué no los estorbaste para que no se fueran por ese camino o les hablaste de lo que deberían de hacer? Eso es a lo que me enfrento. Como un padre se enfrenta con su familia a darle cuentas, como una esposa se enfrenta con el Señor, perdón, no se enfrenta con el Señor para darle cuentas por su familia, el padre. La madre, para darle cuentas de la sujeción, hoy en el grupo de oración de damas, alguien puso esa oración por los hombres para que tomen su lugar, para que sepan cuál es su responsabilidad, para que sepan que le van a tener que dar cuentas a Dios, así como un ejecutivo da cuentas a su jefe. Y vamos a ver qué va a pasar, qué hiciste con los talentos que te di. ¿Los reprodujiste o los escondiste o no te enteraste? Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. La mujer tiene que dar cuentas de cómo se sujetó a su esposo, cómo realmente cumplió con la función de ayuda idónea, cómo llevó a sus hijos para que conocieran la palabra, educarlos, entrenarlos, colocarles límites de amor. No quiere decir de tolerancia, amor como el amor que tiene el Señor por nosotros. En ocasiones tenemos que ser disciplinados, dice la Escritura. Bien, cada uno tenemos responsabilidad. El de los jóvenes es honrarás a tu padre y a tu madre en obediencia, en honra al hablar de ellos, cómo cumpliste con él, y todos vamos a ser llamados a cuentas, tarde o temprano. Así es que, hermanos, la palabra de Dios no es para guardarla en un cajón, no es para usarla, ni siquiera ya se usa los domingos. En los tiempos en donde muchos de nosotros nos convertimos, no había otro medio más que llevar nuestra Biblia. Hoy en día, está bien, yo también uso los medios electrónicos y leo también ahí, pero ¿qué tanto te has metido a absorber el contenido de la escritura? No de lo que dice el libro ni de lo que dice el medio electrónico, realmente de la escritura. Yo te invito, yo te pido, yo te llamo a que tengas conciencia de que tu vida está siendo, está en riesgo,
pero también está en posibilidad de crecimiento, de madurar, de crecer espiritualmente. Yo sé que si tú estás conectado aquí y tú que no te pudiste conectar, pero estás siguiéndolo a través de las grabaciones, yo sé que tú tienes el interés porque quieres que tu vida sea agradable a Dios todo el tiempo. Por eso es que estamos viendo este tema y de la importancia, y estamos hablando de la importancia. Y vamos a seguir profundizando con todas las demás habilidades que el Espíritu Santo ya nos ha dado para que podamos tener la mente de Cristo, actuar como Cristo hubiera actuado, hablar lo que el Señor hubiera hablado, pensar, ver, dejar de hablar, dejar de hacer tal como lo hubiera hecho Jesús. Es la única forma que tenemos. Vamos a orar, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Entendemos que en la medida que nos alimentemos de tu palabra, es en la medida que vamos a vivir conforme a tu palabra, conforme a la medida de la fe y de la obediencia a tu palabra, es como va a ser madurando nuestra vida y vamos a hacer las obras que tú preparaste para nosotros desde antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, porque tú has estado sanando a todos nuestros hermanos que han estado padeciendo, convalecientes de cualquier enfermedad, tanto el nuevo virus o la modalidad del Omicron y el COVID y todas las demás enfermedades que sabemos que han estado, algunos se han retenido ahí, pero hoy hablamos palabra de sanidad por medio del fluir del interior como ríos de agua viva del Espíritu Santo y serás sanado por tu fe y tal como creíste, así te sea hecho. En el nombre de Jesucristo, sé sano. Gracias, Señor, porque aun cuando muchos hermanos están pasando por despidos de sus trabajos o por deficiencias de ingresos o por muchos egresos que han tenido, te pido, Señor, tú dijiste, nada les faltará. Señor, confiamos que tú eres nuestro proveedor, tú eres el proveedor de mis hermanos, Señor, y mío. Tú eres el dueño del oro y de la plata, derrámala sobre tu pueblo, Señor. Yo sé que esa es tu voluntad, pero yo te pido, Señor, yo clamo a ti para que derrames, Señor, para que hagamos la obra que tú te propusiste con esos ingresos que vamos a tener, Señor. Que no sean para gastarlos en bienes innecesarios y en satisfacciones carnales, sino para tu gloria y para que sea fluyendo en bendición de tu reino, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que ofrendan, por los que diezman. Yo sé que tú ves cada corazón y ves lo que hay de obstáculo y tú estás preparado, Señor, para ayudar a cada uno a que se lleve a cabo. Señor, también siempre te pedimos por los hermanos y hermanas que están en los centros penitenciarios, son hijos de Dios y muchas cosas hemos visto que son protegidos, son guardados cuando hay algunas actividades de maldad dentro de ellos, pero tú los guardas, Señor, y ellos son luz en medio de tinieblas, que Señor, que sabemos que por medio de su testimonio algunos otros se van a añadir a esos hermanos, a esa parte del cuerpo de Cristo que está creciendo aun cuando están encerrados físicamente, pero libres espiritualmente. Muchas gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a Israel, bendice a todos los pastores en todas partes del mundo que están sufriendo ahora mismo. Están sufriendo persecución, están sufriendo de ataques. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Somos tus siervos, todos somos tus siervos y queremos honrarte en todo tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Pues vamos a terminar esta sección.